Bueno, buenos días a todos. Voy a haceros una pequeña presentación que os debe servir un poco de cara a realizar esta primera EC en la que vamos a hacer un examen competencial, ¿no? Lo primero de todo es destacar algunos aspectos de la evaluación de lo que es la competencia matemática, ¿no? Es importante que tengáis en cuenta que la competencia matemática se define dentro de la prueba PISA como esa capacidad del individuo, ¿no?, para formular, emplear e interpretar las matemáticas en distintos contextos. Esta primera frase, es la más importante para la realización de esta tarea, ya que nosotros para evaluar la competencia matemática, para hacer una prueba que evalúe la competencia matemática, vamos a tener que presentar a nuestros alumnos, como veremos, diferentes contextos y diferentes situaciones en las que tengan que formular, emplear o interpretar un resultado numérico, ¿no? Entonces, en ese sentido, va a tener mucha importancia esa primera parte. En general, aspectos que hay que tener en cuenta en la competencia matemática, ¿no?, aspectos importantes a tener en cuenta, pues es que es el alumno el que resuelve los problemas de forma activa. Luego va a tener que enfrentarse a problemas, no a ejercicios. Se tiene que utilizar diferentes contextos. Las matemáticas tienen que aparecer en diferentes situaciones. Es importante que el alumno se acostumbre también, en la medida de lo posible, a utilizar algunas herramientas matemáticas. No deberíamos descartar que se permita el uso de la calculadora en un momento dado, ¿no? Y que la tecnología empieza a formar parte también de esa capacidad, de esa competencia. En general, las competencias, podemos resumirlas en estos tres elementos. Cualquier prueba competencial va a tener un proceso asociado, un contenido que se está evaluando y un contexto donde ese contenido es importante. Vamos a ir viendo cada uno de ellos. En principio, el modelo general que tenemos a la hora de evaluar la competencia matemática en la práctica es fundamentalmente el esquema que tenéis abajo, ¿no? Normalmente se va a presentar un problema en un contexto. El alumno va a tener que traducir ese problema a un problema matemático, va a tener que extraer las matemáticas que hay ahí y formular un problema matemático. Una vez el problema está ya traducido a las matemáticas, lo que vamos a hacer es emplear las operaciones, los conocimientos, los recursos, las distintas conocimientos que tenemos para obtener un resultado matemático, y muy importante es luego volver a ver si ese resultado que hemos obtenido matemáticamente tiene o no sentido. Este esquema es muy similar al que conocemos todos de planteamiento del ejercicio, resolución del ejercicio, solución del ejercicio. Lo que es importante es que demos importancia a cada una de las partes, y que tan importante es saber plantear un ejercicio, cómo resolverlo, cómo interpretar si el resultado que me ha salido es o no correcto. Vamos a ver un poquito más en detalle los distintos aspectos que tenemos que tener en cuenta en la competencia matemática. En general, ¿cómo se puede diseñar tareas? Pues fundamentalmente, como decíamos, teniendo en cuenta estos tres elementos, ¿no? Un proceso del que ya hemos hablado en la última transparencia, en el que podemos enfocar nuestra pregunta a que el alumno plantee o formule el ejercicio, a que el alumno emplee una serie de datos, números u operaciones matemáticas que ya están formuladas, o a que el alumno interprete y valore el resultado que ha obtenido, o que valore entre distintos resultados posibles aquel que es el más adecuado. Dicho eso, también vamos a agrupar en grandes categorías de contenidos matemáticos, ¿no? Entonces, en la realidad encontramos ejercicios relativos a cantidades o a números, a espacio, a forma, a medida, a incertidumbre, ¿no?, datos, etcétera, ¿no? Entonces, son distintos contenidos matemáticos que se movilizan para resolver la acción, y eso ocurre dentro de un contexto que puede ser personal, profesional, social o incluso científico, ¿no? Si nos centramos en lo que serían los procesos, el proceso de formulación, el proceso de empleo y el proceso de interpretación, aplicación, que digamos comúnmente nosotros podíamos traducir a esos procesos de formular o de plantear el problema, de resolver el problema y de valorar o interpretar la solución del problema, ¿no?, la respuesta.
en un esquema clásico, ¿no?, de resolución de problemas, pues vamos a ver un poco qué interesa en cada uno de esos procesos, por qué es importante para la competencia matemática que un alumno sea capaz de hacer todos ellos. Un alumno puede ser capaz de resolver muy bien una operación de multiplicación, pero puede ser incapaz de, ante un problema, plantear la operación correspondiente. O más allá, una vez ante un problema con varias respuestas en el que nosotros le damos diferentes soluciones, puede ser incapaz de valorarlo. Para ser competente tendríamos que cumplir las tres cosas, ¿no? Desde el punto de vista de la formulación, pues podríamos decir que formular es esa capacidad que tiene el individuo para reconocer, para identificar oportunidades, para utilizar las matemáticas en una estructura, para traducir de alguna manera aquellos elementos matemáticos que hay en el problema que son necesarios para analizar, para plantear o para resolver un problema, ¿no? En ese sentido, ante una situación real, aquellas personas que son capaces de formular son aquellas que son capaces de extraer las matemáticas de esa situación y, gracias a esa extracción, pues analizar, plantear e incluso resolver un problema, ¿no? En cuanto al empleo, pues quizás es lo más habitual, lo que estamos más acostumbrados. En este proceso cognitivo pues aparecerían todas esas capacidades de aplicar conceptos, datos, procedimientos, razonamientos, etcétera, ¿no?, en problemas que ya han sido formulados matemáticamente, ¿no?, con el fin de llegar a un resultado, a una conclusión matemática. Por tanto, pues todo lo que sean realizar cálculos, pues en ecuaciones en secundaria, deducciones, manipulaciones, etcétera, e incluso utilizar información que hay en unas tablas o representar mediante un gráfico, mediante un dibujo, etcétera, pues formarían parte de este proceso cognitivo, ¿no? La interpretación, en este caso, y la aplicación y validación, pues siempre se suele poner, se solía poner de una forma tradicional en los exámenes, pues aquello de razona tu respuesta, ¿no?, que sería, aquí vamos un paso más allá. Es interesante que el individuo sea capaz, ¿no?, de reflexionar sobre su resultado, pero también de, una vez me dan a mí varios resultados, determinar por qué sí o por qué no, por qué puede valer o por qué no tiene. En definitiva, razonar si esos resultados son razonables o si tienen sentido, ¿no?, en ese contexto. Entonces es importante que tengamos en cuenta estos tres procesos. Entonces, siempre que queramos generar un problema competencial, tendremos que utilizar alguno de ellos. Uno de ellos tiene que ser el proceso que mande en este caso, ¿no?, para ese ejercicio. En cuanto a las categorías de contenido, bueno, pues podríamos utilizar estas, ¿no? Podemos utilizar una categoría de números, una categoría de espacio y forma, una categoría de medida, una categoría de incertidumbre y datos, que se asemejan un poco a las operaciones de aritmética, a las operaciones de geometría y medida, a las operaciones de estadística, ¿no?, y de probabilidad. Pero se utilizan estas categorías en los problemas competenciales precisamente porque las situaciones en las que vamos a trabajar no tienen un origen matemático, sino que tienen un origen extramatemático. Y en ese sentido hay situaciones donde vamos a tener números, hay situaciones donde vamos a tener espacios y formas sobre los que trabajar, hay situaciones donde vamos a tener que medir o vamos a trabajar con unidades de medida, y hay situaciones donde vamos a manejarnos con situaciones de probabilidad o de cálculo de estimación de probabilidades o incluso de interpretación de datos que se nos presentan en una tabla, ¿no? Entonces, en ese sentido, son categorías un poco más amplias a lo que sería el bloque de contenidos matemático, pero sí que es verdad que tienen una relación muy fuerte con el bloque de contenidos matemáticos. Pero es ese origen extra matemático el que hace que le demos estos nombres. La categoría de números, pues bueno, quizás es uno de los aspectos más extendidos, más importantes, ¿no? En realidad se produce o tenemos situaciones de números cuando cuantificamos los objetos, cuando les damos un valor económico, cuando se realizan luego juicios, interpretaciones en las que la cantidad tiene una importancia muy importante, donde los cálculos son relevantes, la suma, la resta, la multiplicación, las fracciones, etcétera, donde se pueden observar pequeños patrones, ¿no?, de números, etcétera. En definitiva, todas aquellas situaciones de la vida real que requieran estimar
realizar cálculos mentales, evaluar resultados numéricos, etcétera, pues que están muy relacionadas con esta categoría de números, que como digo, pues normalmente se suele ver a través de contenidos del bloque de aritmética en primaria, ¿no? En cuanto al espacio y forma, pues bueno, no solamente es la geometría, aunque también aquí pues tendríamos que ver cualquier situación en la que tenemos ante nosotros pues información visual sobre propiedades de los objetos, sobre posiciones, sobre direcciones, sobre distintas formas de navegación, de moverse a través de un mapa, etcétera. Entonces, bueno, la geometría es la base de toda esta parte, de toda esta categoría, pero digamos es más amplia, como veis, no solamente son las formas geométricas sencillas, sino que estamos hablando de el espacio y de la forma de un modo global, ¿no? Entonces, pues por ejemplo, cuando hablamos de cuadros, cuando hablamos de mapas, pues tenemos esas situaciones reales que sobre todo abundan en esta categoría de espacio y forma, ¿no? En el caso de la medida, pues en realidad hay muchas ocasiones en las que realizamos digamos operaciones, mediciones con magnitudes, ¿no? Las magnitudes en este sentido entendidas en un sentido amplio. Podemos tener magnitudes de longitud, de peso, de volumen, pero también de tiempo, de información, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, la medida, siempre que tengamos situaciones del mundo natural, ¿no? Donde sea necesario trabajar con longitudes, con pesos, con volúmenes, con tiempo, con unidades de información, ¿no? Pues vamos a estar dentro de esta categoría, ¿no? Por último, bueno, pues esa categoría de contenido matemático, de incertidumbre y datos, en este caso, bueno, pues es algo real, ¿no? Que en la mayor parte de la ciencia, la tecnología, etcétera, pues tiene siempre un punto de incertidumbre. La vida diaria tiene un punto de incertidumbre, ¿no? Entonces, en ese sentido, nos vamos a encontrar con situaciones en la que la probabilidad, la estadística, la representación de los datos, la descripción de datos, de grandes cantidades de datos, pues es importante, ¿no? Entonces, cuando el alumno tiene que digamos, trabajar con predicciones científicas, con resultados de elecciones, con predicciones meteorológicas, con modelos económicos, con información en general, ¿no? De todo tipo, ¿no? Resultados de encuestas, etcétera. Tenemos grandes ejemplos de esto en la prensa diaria, ¿no? Pues tenemos mucha información que se nos suministra en modo de datos y en modo de porcentajes y bueno, pues ahí tenemos una oportunidad, ¿no? Para ver si el alumno es capaz de formular, emplear y valorar esos datos, ¿no? Como veis, no solamente hemos tenido en cuenta esos procesos, no solamente hemos tenido esas categorías, sino que también tenemos que poner a los alumnos ante distintas situaciones o contextos, ¿no? Las situaciones pueden ser personales, pueden ser científicas, pueden ser sociales, educativas, etcétera, ¿no? Entonces vamos a tener situaciones personales, pues siempre que sea el propio individuo, ¿no? Cuando se plantean ejercicios en la que es el propio individuo, ¿no? Pues un ejercicio de un problema donde sea el alumno el que está preparando, pues estáis siguiendo una receta, pues voy a ir a comprar algo para mí, voy a tener algo que calcular, algo que me afecta a mí personalmente, ¿no? Hay otras situaciones, ¿no? En este caso las profesionales, en nuestro caso educativas, porque es el lugar donde los alumnos están ejerciendo su profesión de estudiante, ¿no? En este caso, pero vamos, principalmente profesionales, ¿no? Aquí van a ser situaciones en las que vamos a tener un contexto que ya no es personal, es una empresa, es una persona que nos hace un presupuesto, es un político que tiene que tomar una decisión sobre algo, es un arquitecto, etcétera. Son todas aquellas situaciones donde se tienen que tomar decisiones relacionadas con un trabajo, ¿no? El contexto científico hace referencia a la aplicación de las matemáticas, sobre todo en ámbitos de ciencia y tecnología, fundamentalmente. En este caso, pues cuando se nos plantean investigaciones del tiempo, de ecología, de medicina, del espacio, de la genética, etcétera. Bueno, hay 1000 situaciones que son en un contexto científico, ¿no? Que no son
ni personales ni profesionales, sino que se nos presentan como un contexto científico, ¿no? Como las matemáticas al servicio de la ciencia en este caso, ¿no? Y luego hay unas situaciones o unos contextos de claro o marcado componente social, ¿no? Donde lo que importa en este caso es la influencia que va a tener esa situación en la comunidad, ¿no? En ese acento de que ese problema tiene un marcado acento de las consecuencias que tiene para una comunidad a nivel local, nacional, global, como pueden ser pues eso, los sistemas electorales, el gobierno, la demografía, estadísticas de economía, de medio ambiente, etcétera, ¿no? Tienen un marcado componente social. Resumiendo, para saber si una persona es competente y por tanto para evaluar la competencia tengo que poner al alumno en múltiples situaciones. En el examen que yo diseñe, en el examen que yo prepare, tendrá el alumno que tener preguntas donde lo que se está preguntando es la formulación. Otras preguntas diferentes donde ya se da el problema matematizado y donde se le pide al alumno que emplee esas matemáticas. Y unas preguntas diferentes donde al alumno ya se le da el problema matematizado y resuelto y se le pide que valore. Para saber si una persona es competente, tengo que tener preguntas de las 3 categorías de acción. También, para saber si una persona es competente, tengo que ser capaz de digamos, pedirle que movilice contenidos que provienen de los números, del espacio, de la medida, de la incertidumbre de datos. No vale ser muy bueno calculando o haciendo operaciones numéricas. Es necesario que también el alumno sea capaz de interpretar situaciones del espacio, interpretar datos, manejarse con soltura en las medidas, etcétera. Y por supuesto es necesario plantear al alumno preguntas en todos los contextos. Tenemos que huir solamente de la pregunta digamos personal. Tenemos que plantear preguntas que vengan desde el ámbito o desde el contexto profesional, científico o social, ¿no? En general, ¿cómo construimos una pregunta competencial? Y cómo planteamos en este caso el ejercicio, la AC1, siempre vamos a tener que poner un estímulo, que será un texto, un gráfico, una imagen, que será común a todo el ejercicio, y vamos a tener que plantear una pregunta que recoja estas 3 categorías. Una pregunta que podría ser de formulación de números en un contexto personal, de formulación de números en un contexto social, de formulación de números en un contexto científico, y así sucesivamente todas las posibles combinaciones que se pueden producir entre estos elementos, entre estas acciones o procesos, entre estos contenidos que se movilizan o categorías y entre esos contextos, ¿no? Entonces, bueno, en ese sentido lo que se os va a pedir ahora es que diseñéis un examen que tenga 4 preguntas en las que al menos haya una de formular, una de emplear, una de valorar, al menos haya una de números, una de espacio y forma, una de medida y una de incertidumbre de datos, y al menos haya un contexto de cada, ¿no? Social, personal, científico o profesional, ¿no? En este caso, las preguntas competenciales normalmente se suelen plantear las respuestas en algunas de estas, ¿no? Respuesta abierta, donde el alumno tiene que razonar, explicar y aportar el todo a toda la respuesta. A veces son respuestas que ya están construidas pero que no admiten distintas soluciones, ¿no? En este caso, una respuesta abierta es que admite más de una solución y por tanto hay que valorar lo que el alumno escribe. En una respuesta construida cerrada es que la solución es única, y luego también tenemos opciones de respuesta múltiple. Para terminar, vamos a ver algunos ejemplos, ¿no?, de lo que estamos planteando. Aquí tendríamos un estímulo, en este caso con la información de un libro que puede ser interesante para un alumno de primaria, en el que se le presentan en una página web distintos datos. Datos del tamaño del libro, datos del número de páginas, datos del precio, datos del tiempo de entrega y demás. Pues con este estímulo vamos a construir una pregunta competencial, ¿no? En este caso, pues un ejemplo podría ser el siguiente, ¿no? Pues dentro de 5 días es el cumpleaños de mi mejor amigo, quiero comprarle el libro de Jerónimo Stinto y pongo un presupuesto de 10 euros, ¿no? Pues voy a ir a comprar el libro en la página anterior y me indican distintas posibilidades.
pues un tiempo de entrega de un día, un tiempo de entrega de 3 días, un tiempo de entrega hasta 7 días, etcétera. Y con unos gastos derivados que, como veíamos en el libro, pues sabemos que el libro vale 6,50, pues ya el alumno tiene que interpretar que, como dispone un presupuesto de 10 euros, pues la primera opción la tendría que descartar, la segunda opción quizá es válida porque tiene 6,50 y gastos de envío, y además entraría dentro del plazo de tiempo que tiene, y la última pues debería descartarla porque el tiempo de entrega puede ser superior a los 5 días que tiene para el cumpleaños, ¿no? Entonces, en este caso estamos entre un problema en el que el alumno tiene que valorar e interpretar una información que se le suministra a nivel numérico, estaríamos en el contenido de números, ¿no? Y este contexto es claramente personal, es el alumno el que quiere regalar a su mejor amigo, ¿no? Pues aquí tenemos un buen ejemplo de un problema que cumple esas categorías o esas ideas, ¿no? Vamos a ver otro ejemplo. En este caso presentamos un mapa obtenido de Google Maps, ¿no? En el que se presentan dos recorridos. Un recorrido en el que se tarda 45 minutos en ir de una localidad a otra y que se recorren 37 kilómetros, y otro recorrido en el que se tarda un minuto menos, 44, pero que es mucho más largo, ¿no? Que son 69,7 kilómetros. Bueno, podríamos preguntarles al alumno muchas cosas a partir de estos datos y a partir de este enunciado, a partir de este contexto, ¿no? En este caso, bueno, pues un ejemplo podría ser el siguiente, ¿no? Pues bueno, una empresa de reparto quiere llevar un paquete desde el pueblo de Colmenar del Arroyo hasta la Udima, y al buscar en Google Maps aparece la siguiente información: oye, pues cuánto tiempo va a tardar el repartidor en ir y volver, si va por el camino largo y vuelve por el camino corto, cuántos kilómetros hace en total. Por ejemplo, podría ser ese. Otro podría ser valorar cuál opción es mejor, calcular costes de gasolina o lo que sea. Pero bueno, en este caso este enunciado nos sirve para ejemplificar de nuevo el proceso, el contenido y el contexto, ¿no? Es un problema competencial porque estamos empleando datos que nos suministra el problema, como tenemos aquí, los estamos llevando y estamos valorando, estamos empleando esos datos, y tenemos que sumar esos datos, tenemos que hacer unas operaciones con ellos. En este caso tenemos que sumar minutos y sumar kilómetros. Estamos en una categoría de unidades de medida, ¿no? Entonces estamos empleando datos que ya tenemos, no tenemos que formularlo ni generar un ejercicio, sino simplemente emplear los datos que ya tengo. Estoy dentro de una categoría de medida, de unidades de medida, y estoy, en este caso, desde un punto de vista de un contexto personal, desde un contexto profesional, perdón. Aquí no soy yo el que está interesado, sino que es una empresa de reparto la que tiene que calcular cuánto va a tardar, etcétera. Podríamos complicar este ejercicio mucho más, podríamos ver cuánto va a cobrar la empresa si va por el camino o va por otro. Podríamos complicar este ejercicio. Pues simplemente es un ejemplo de por qué este problema lo podemos considerar competencial, porque cumple estas tres categorías, están presentes en ese ejercicio, ¿no? Por último, tenemos otro ejemplo, ¿no?, que me gusta poneros. En este caso es una noticia en la que se ponen 10 ideas para el medio ambiente, 10 ideas que son importantes para el medio ambiente. Entonces, bueno, pues en este caso era una idea tratando de concienciar al alumno sobre este tema. Entonces, bueno, pues vemos aquí distintas opciones en la que bueno, pues nos dan una serie de datos sobre lo que contamina o lo que se tarda a la hora de hacer un ordenador, una batería, etcétera, ¿no? Pues un ejemplo de preguntas que se podrían hacer desde este caso, pues se podría ser esta, ¿no? Bueno, en ocasiones nos quejamos de lo lento que van los ordenadores de la sala de informática. Teniendo en cuenta los datos de la noticia, si renovamos los 25 ordenadores de la sala de informática, ¿cuántos kilos de combustibles fósiles estamos generando? Le estamos pidiendo a los alumnos que formulen en este caso, mediante una operación numérica, los residuos que se generan, ¿no? Tiene un claro contexto social. Hay un proceso de formulación. El alumno no puede utilizar los datos tal cual están aquí, tiene que formular estos datos en una operación matemática, en este caso una multiplicación. Está teniendo un contenido que, digamos, podría ser o bien de cantidades y números, ¿no?, que sería una de las opciones que tendríamos ahí. Alguien podría también, bueno, y argumentar y justificar que estaríamos en la categoría de incertidumbre y datos, ¿no?, en la que tenemos ahí. Y el contexto es claramente social. En este caso,
lo que estamos intentando también con este ejercicio pues es concienciar acerca de el impacto que tienen algunas situaciones ecológicas. Como veis, el esquema es sencillo. Lo que tenéis que vosotros hacer es plantear ejercicios de este estilo y explicarme, una vez hayáis hecho el ejercicio, qué proceso, qué contenido y qué contexto están en cada uno de esos problemas, de tal forma que el resultado de esa prueba de 4 problemas que os voy a pedir, pues más o menos me permita evaluar de una forma global todos los contextos, etcétera. Bueno, si veis, pues tendríais que hacer una pregunta de cada contexto, una pregunta de cada categoría, y en cuanto a los procesos, pues habrá algún proceso que hagáis que se repita, ¿no? Pues, eso. Entonces, bueno, pues ahí podéis organizar libremente como queráis en función de lo que encontréis, y veis que es sencillo en realidad. Tenemos que realizar, pues eso, a partir de un ejemplo, plantear un problema y describir qué proceso, qué contenido y qué contexto se está haciendo. Veis distintos ejemplos que tenemos aquí. Así que nada, por mi parte nada más. Espero que esta actividad os resulte interesante. Creo que es una de las competencias que nosotros tenemos que adquirir como docentes, digamos, futuros, y creo que es una de las cosas que más nos van a pedir en nuestros centros educativos. Así que os animo a que os impliquéis en esta tarea y bueno, pues creéis vuestra primera, por eso primer examen competencial, ¿no? Que como veis son exámenes muy diferentes a esos exámenes en los que estamos habituados, donde impera o manda un determinado ejercicio o una determinada digamos, operación matemática, calcula determinadas cosas. Así que nada, por mi parte muchas gracias por vuestra atención y nada, nos vemos en los foros y a través del teléfono. Muchas gracias.